Bienvenidos a Es Tiempo de Ciencia y hoy estamos adentro de CIBNOR, en la entraña donde se realizan investigaciones que finalmente forman parte del cuerpo más importante de lo que aporta CIBNOR a la sociedad. Esta mañana nos recibe la doctora Elena Palacios, a quien le doy las gracias de entrada por recibirnos. Doctora, ¿qué pasa en este laboratorio respecto de su investigación? Cuéntenos, ¿en qué está? Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando básicamente con tilapia. ¿Por qué tilapia? Porque tilapia es uno de los peces dulceacuícolas que más se cultiva en México, que más se consume en México porque su carne es así blanca y suavecita. Y sin embargo es uno de los peces que a nivel de ácidos grasos esenciales es más pobre. A nivel de proteínas está súper bien, a nivel de ácidos grasos esenciales prácticamente no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque la tilapia los puede sintetizar. Entonces cuando los necesita los sintetiza y los usa. Entonces no los acumula. En cambio los peces marinos, que normalmente decimos que tienen mejor calidad nutricia, es porque no los pueden sintetizar. Entonces cuando consumen fitoplancton o zooplancton, que tienen estos ácidos grasos esenciales, los cuales me voy a referir como DHA y araquidónico desde ahorita. Entonces, cuando se encuentran con DHA o araquidónico, los acumulan. Los acumulan en músculo y en otros tejidos. Entonces, cuando nosotros comemos un pez marino, un filete de pez marino, tiene un montón de DHA araquidónico y es bueno para nosotros. La tilapia no. ¿Por qué es bueno para nosotros? Bueno, el DHA y el araquidónico son esenciales para el humano porque los humanos no podemos sintetizar DHA y araquidónico, como los peces marinos. Entonces, cada vez que nosotros estamos comiendo algo de DHA o araquidónico, también los acumulamos. ¿Para qué los necesitamos? El DHA lo usamos para sintetizar todo lo que son neuronas, ojo, sistema nervioso. Por ejemplo, los bebés les tienen que dar DHA cuando toman leche de fórmula, les dan DHA en la leche de fórmula. Un suplemento, pues. El araquidónico nos sirve principalmente para estimular el sistema inmune. Entonces, si nosotros no tenemos araquidónico o DHA, o no desarrollamos correctamente el cerebro, empezamos a perder memoria. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de memoria, y todo eso muchas veces por falta de DHA, o no tenemos un sistema inmune bien desarrollado por falta de araquidónico. ¿Qué pasa en México? Yo ya me solté, ¿eh? No, adelante. Quiero hacerle nada más una pregunta. Usted habla de este filete blanco. ¿Su característica tiene que ver con esa falta de grasa? ¿No necesariamente? No, tiene que ver con que las tilapias no nadan distancias largas, porque están en agua dulce, son ríos, lagunas pequeñas. En cambio, por ejemplo, los peces como el jurel, que nada rápido y mucho, tiene el músculo mucho más, más fuerte, de una coloración más oscura y casi no acumula tanta grasa, ¿no? El atún, por ejemplo, el atún tiene el músculo rojo porque acumula proteínas que capturan oxígeno y entonces el músculo se les pone rojo para aguantar esas largas distancias. El músculo de cierta parte del atún, porque de otra parte del atún es un poquito más blandito, más suavecito, depende del filete que agarremos. Como nosotros, tienen diferentes tipos de músculo. Como los pollos. Los pollos tienen su músculo oscuro y su músculo blanco, así los peces también. Muchas gracias, pero continuamos. Esta es relevante por muchos motivos esta investigación. Me estaba hablando justamente de estos beneficios o virtudes que podría tener. Cuénteme, doctora. Mira, el problema que nosotros en México tenemos es de que no consumimos suficiente peces marinos o mariscos en general o algas, como en otros países, macroalgas, que tienen DHA y araquidónico. Entonces, en México lo que sí consumimos es un montón de carne. Nosotros, como un humano adulto, necesita aproximadamente 100 gramos de proteína al día de carne. O puede ser de otras fuentes, pero por ejemplo 100 gramos de proteína de carne al día. 100 gramos de proteína al día es como la palma de mi mano y como este grosor, y ya. Nada más. Y nosotros en México consumimos la quesadilla con jamón en la mañana, la milanesa a mediodía y los tacos de pastor en la noche. O sea, como 400 gramos de carne, es mucha carne. Y esta carne, siendo carne de cerdo, carne de res y carne de pollo que se alimenta con alimento pues, normalmente artificial que tiene mucho maíz y otro tipo de cosas, nos estimula a producir más araquidónico. Si nosotros comiéramos más peces,
nos estimularía a acumular más DHA. Entonces, el problema en México es que nuestra relación de araquidónico y DHA, araquidónico está así y DHA está así. Bien. En países, por ejemplo, como en Japón, que consumen mucho pescado, está así. En países como en Alaska, en Portugal, está así. Y nosotros está así. Tenemos la relación prácticamente la más alta del mundo de niveles de araquidónico contra DHA. Tenemos relación como de 20-1 o de 50-1, cuando lo que recomiendan es de 2-1 o de 1. ¿Por qué es importante? Porque el araquidónico, entre otras cosas, estimula, por ejemplo, la multiplicación de adipocitos. Entonces, sí. Entonces, en México, uno de los motivos del exceso de obesidad que tenemos desde niños es porque tenemos exceso de araquidónico. ¿Qué más hace el araquidónico? El araquidónico estimula el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, ahora que nos cayó el COVID aquí, la gente no se moría como tal por el virus, se moría porque se inflamaba demasiado, se inflamaban los pulmones, se inflamaban los músculos cardíacos, se inflamaban otras cosas, y entonces terminaban muriéndose por inflamación, por exceso de araquidónico. Por eso los doctores todo el tiempo estaban diciendo, tomen aceite de pescado o coman pescado, o sea, precisamente ¿por qué? Porque el DHA, el araquidónico estimula el sistema inmune y el DHA desinflama. Lo que nosotros necesitamos cuando, por ejemplo, yo estoy expuesto a una bacteria, me corto, me expongo a una bacteria, primero el araquidónico mata la bacteria, pero después el DHA llega y cicatriza. Entonces son los dos procesos. Si nosotros tenemos exceso de araquidónico, mata la bacteria y sigue afectando ahí, se nos hace una llaga y no se logra cicatrizar. Si nosotros no consumiéramos araquidónico, entonces lo que pasaría es de que la bacteria entre y nos infecta. Siempre es un equilibrio. Un equilibrio, un rango, de lo cual es mejor, ¿no? Doctor, ahora me recuerdo, porque tiene que ver con esto que usted afirma. Durante la pandemia salió a declarar a uno de los funcionarios de salud y decía, dieta, ¿no? Él hablaba, es que comemos chatarra. Hasta ahora comprendo con claridad que sí, efectivamente tenía gran parte de razón. Mira, de las cosas que recomendaban durante la pandemia es comer más aceite de pescado o pescado. Nunca lo dijeron, pero hay que bajarle un poco la carne. Hay que comer más lechuga y más fruta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo, de bacterias o de virus en el cuerpo, nuestro cuerpo reacciona atacándolos y como parte del ataque es produciendo un montón de oxidantes para que se mueran esas bacterias. Esos oxidantes, una vez que se muere la bacteria, permanecen en la sangre y nos empiezan a atacar a nuestros tejidos, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, de eso se trata, un ataque a nuestros tejidos por nuestro propio sistema inmune. ¿Cómo paramos esta oxidación? Con las vitaminas y los antioxidantes que hay en frutas y verduras. También tenemos enzimas que podemos sintetizar, pero para ayudarnos es frutas y verduras. ¿Cuánta fruta y verdura tenemos que consumir al día? Como 400 gramos. 5 raciones de frutas y verduras. Una ración es aproximadamente el tamaño de un puño. Entonces, 5 raciones de frutas y verduras. Yo estoy haciendo un estudio con los estudiantes de posgrado. Luego te invito a que veas eso. Nos metemos. De cerca de, no sé cuántos años, cerca de 15 años que he estado haciendo el estudio con los estudiantes de posgrado. Solamente ha habido una vez una chica que sí cumplía con su ración de 5 frutas y verduras al día y los niveles adecuados de carne y pescado, y era una competidora a nivel nacional de ciclismo y tenía su nutriólogo personal. Por supuesto. Ningún otro estudiante, ni siquiera los que estudiaron licenciatura en nutrición, cumplía con los requerimientos. Qué bárbaro. Entonces, nosotros en México comemos súper mal, súper mal la mayor parte de la gente, ¿no? Ahora, frutas y verduras entonces para disminuir la oxidación. La cosa es de que cuando nosotros comemos mucho azúcar, que era una de las cosas que también recomendaban bajarle, es porque el azúcar que circula en la sangre es la primera que se oxida. Y cuando el azúcar se oxida, se empieza a depositar, por ejemplo, en los ojos, en la gente diabética, que se les deposita en los ojos, o se empieza a oxidar y acumular en las arterias y produce ataques cardíacos. No es el colesterol. Todo el mundo dice, es que el colesterol. No, el problema es el colesterol oxidado o el azúcar oxidada. El colesterol por sí solo, cuando no está oxidado, no produce ataques cardíacos. Ese es uno de esos mitos de hace 50 años. Sí. Y entonces, si nosotros bajamos el azúcar, no necesitamos azúcar más que los de las frutas, ¿no?
subimos los niveles de frutas y verduras, bajamos los niveles de carne, incrementamos el consumo de mariscos en general a 2 o 3 veces por semana, esa es una dieta sana. Entonces, la investigación tendría necesariamente que estar vinculada a una propuesta que incluso podría llegar a la agenda pública, que me encantaría la idea. Pero de momento, doctora, lo que estamos haciendo entonces es buscar cómo mejorar una tilapia para que nos resuelva el asunto. Entonces, la tilapia es muy barata. Sí. Mucha gente la consume. Y se produce muchísimo. Pero no tiene los ácidos grasos que nosotros necesitamos. Luego la gente no quiere consumir, por ejemplo, jurel, porque el jurel tiene la carne oscura y dura. Entonces, no, yo mejor el pescado blanco, o el pescado blanco del Nilo, o lo que sea. Todos esos no tienen DHA. Entonces, hay que comer pescado, pero hay que comer pescado que tenga DHA, por ejemplo, pescado marino. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es probar cómo enriquecer el músculo, el filete de tilapia, con una dieta que le podamos dar a la tilapia como una semana antes de cosecharla. Una dieta... ¿Solamente ese tiempo? Sí, porque las dietas ricas en lípidos salen súper caras. Entonces la tilapia puede comer una dieta a base de plantas, no necesita como tal animales, entonces sale la dieta muy barata, es muy fácil y muy barato de cultivar, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una dieta, se llama dieta de finalización, que nosotros le damos como una semana antes de cosecharla para que... Bueno, la idea es de que acumule DHA en el músculo para que la gente que se la coma sin querer también esté obteniendo DHA en el músculo. Porque mucha de la gente que viene conmigo me dice, es que yo como 3 veces a la semana pescado, pero es tilapia, no le sirve de nada. Es mejor que la carne de cerdo o la carne de pollo, pero no le sirve para el Sigue siendo mejor por muchos otros motivos a lo mejor. ¿Cómo estamos enriqueciendo esto? Estamos probando de todo, pero por ejemplo, una de las cosas que nos atrae probar y ya lo estamos haciendo es utilizar subproductos. Los subproductos son todo aquello que se tira, que ya no se utiliza para consumo humano. Después de haber, por ejemplo, pescado almeja, usamos el músculo. En otros países se usa el músculo y la gónada. Aquí nada más se usa el músculo y todas las vísceras se tiran. ¿Dónde se tira? Directamente al mar. Se vuelve una contaminación eso porque se fertiliza el mar y salen mareas rojas. O lo tiran afuera de las casas donde trabajan, lo cual es otro problema ambiental porque se llena de cucarachas, de moscas, de ratas, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es conseguir estas vísceras y estas vísceras procesarlas y dárselas a los peces, porque resulta que estas vísceras, como tienen gónada y tienen glándula digestiva, que es como el hígado, son súper ricas en DHA y en EPA. Están concentradas, dijéramos. O sea, mucho más que el músculo, por ejemplo, de la almeja o del hacha. Todas estas vísceras están muy enriquecidas, entonces nosotros les damos un tratamiento para que no pierdan los lípidos. ¿A qué me refiero con un tratamiento? A que normalmente cuando nosotros producimos harina de pescado industrialmente, le suben mucho la temperatura para matar las bacterias, para secarla rápido y no estar gastando tiempo, y entonces la harina termina parcialmente quemada. Una harina así ya no tiene prácticamente lípidos de buena calidad, ya se quemaron. Entonces nosotros le hacemos un procesamiento distinto para que conserve todos estos ácidos grasos. La molemos, la hacemos harina y se la damos a los peces, a las tilapias, a ver si logramos enriquecer el músculo. Entonces lo que estamos trabajando aquí es ver a nivel intestinal que la tilapia no desarrolle problemas que la pueda digerir, dijéramos. Ver a nivel de expresión genética que la tilapia deje de, por ejemplo, sintetizar ácidos grasos, porque si los deja de sintetizar los acumula en el músculo, como el pez marino. Ver que el filete se enriquezca y que el filete permanezca de buena calidad, porque cuando tiene lípidos puede cambiar un poquito sus características organolépticas. Entonces trabajamos, por ejemplo, también con los de la universidad, la UAPS, para ver características organolépticas de esto y también de otros animales, porque también trabajamos con camarón, con almejas, con ostiones. Bajo la misma línea, bajo la misma línea de que no solo produzcamos alimentos, sino que produzcamos alimento que sea de mejor calidad para la gente de bajos recursos. Ya, ese es el objetivo. Tenga acceso, porque finalmente pudiera llegar a ser algo muy, muy caro si no se cuidan en la cadena esta de procesos, esta parte final, ¿no? Esta tilapia, por ejemplo, se está cultivando en el invernadero junto con en acuaponia, donde están produciendo también lechugas, tomates y todo eso. Entonces la idea es poner este proyecto de acuaponia en comunidades de bajos recursos para que tengan acceso a las verduras frescas. Porque, por ejemplo, una vitamina C de un limón
Si nosotros lo cortamos del árbol y nos lo comemos, huele distinto y tiene mucha vitamina C. Huele, te entra. Si nosotros lo compramos en el súper después de una semana, ya disminuyó mucho la vitamina C. Sí. Entonces, que tengan verduras frescas para su consumo y que como se cultivan con tilapia, que por ejemplo una vez al mes puedan cosechar la tilapia que va a tener buenos niveles de DHA. Ese es el propósito. Pues es un círculo virtuoso, ambicioso, pero bellísimo. Social, Por ecológico, supuesto. a nivel de producción económica, a nivel de nutrición, varias cosas le estamos pegando. No nada más yo, somos un equipazo aquí en el Es circo. una cadena enorme de investigación que se está interrelacionando para llegar a un concepto que pareciera tan distante, pero que podemos lograr, que es el bienestar. O sea, al final de cuentas, un centro público como el nuestro tendría que tener esta conexión con la gente, ¿no? Y lo ideal sí es que estas familias, a las cuales además el acceso al alimento es cada vez más complejo, ¿no? Así es. Lo veo yo cuando voy al súper y encuentro cada vez más desnutridas mis lechugas. Bueno, Sí. doctora, yo podría estarme toda la mañana seguramente con usted platicando y no terminaríamos, pero me gustaría dejar hasta aquí esta charla para que, en compañía de nuestros camarógrafos, de nuestro amigo Rubén, nuestro técnico Rubén Andrade, después den un pasito sobre cómo se lleva a cabo este largo y complejo proceso. Le agradezco muchísimo habernos Muchas recibido gracias esta por el mañana. interés. Fantástico, es algo de verdad que ojalá que esperemos, así como la doctora Mercedes nos está haciendo el favor de hacernos algunos artículos sobre obesidad, alimentación. Esa parte, por favor, me gustaría muchísimo contar con usted. Claro que sí. Excelente Ya estamos día. trabajando en ello. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Quédese, todavía hay tiempo de ciencia.